Hola a todos, bienvenidos a este su espacio de Invisibles a Invencibles. Un nuevo episodio se abre hoy. Hoy tengo el gustazo de hablar con un amigo y además excelente persona. Él es Gonzalo Correa, Gonzalo José Correa Sureda y es guardia civil, actualmente destinado en Ávila. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de diferentes puestos en Navaluenga, El Barraco y otros destinos, viviendo de primera mano lo que significa proteger, acompañar y estar presente en la vida cotidiana de la gente. Servicio, familia y propósito. La vida detrás del uniforme. Una conversación sobre vocación, discapacidad, solidaridad y humanidad. Su historia va mucho más allá del uniforme. Gonzalo es también padre de una niña con discapacidad, una realidad que transformó su manera de mirar el mundo y que lo ha llevado a desarrollar una sensibilidad especial hacia las luchas silenciosas de muchas familias. Además, es escritor, que allí tuve la fortuna de conocerlo en la Feria de Navaluenga, en la Feria del Libro de Navaluenga, apasionado de la cocina, hay que probar esos platos que hace, organizador de eventos solidarios y un creador de contenido que con humor y humanidad muestra el lado más real de quienes trabajan por la seguridad y el bienestar de los demás. Este encuentro busca profundizar en cómo se vive la vocación dentro de la Guardia Civil desde una perspectiva humana y cercana. ¿Qué significa crear una hija con discapacidad y cómo transformar esto en sentido del amor, la fortaleza y la paciencia? La importancia de la solidaridad como motor social y el papel de los eventos benéficos. El lado creativo de un agente de seguridad, la escritura, la cocina y el intento de ser influencer. Los desafíos reales a los que se enfrenta una profesionalidad de las fuerzas de seguridad en la España actual. Un hombre, muchas vidas, un destino de resiliencia, humor, entrega y propósito. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, yo con esto, vamos, si no llego a estar casado, te hubiera echado los tejos para intentar casarme contigo. O sea, menuda introducción. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Sabes que te admiro desde el día que te conocí en la Feria del Libro de Navaluenga. Me pensé de repente que eres una mujer extraordinaria, como pocas hay en el mundo, y que es capaz de llegar donde a ti se te antoje y donde tú quieras. Y la verdad es que es una gozada conocer a gente como tú y poder charlar, una buena charla y encima con una tacita de café que siempre viene bien. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias también por esos halagos. El sentimiento es mutuo. Y el sentimiento es mutuo desde el momento en que comencé a escuchar tu historia, que vamos a profundizar un poco más, acerca de eso justamente que haces, que es ser protector no solamente de la población, sino también padre, esposo, amigo, agente, Un poco de trabajador todo, sí. social. Y la hora es que siempre hablamos que no te alcanzan las 24 horas, que necesitas un día de 30 horas porque tantas cosas que haces juntas y que sé que las haces con amor, pues no te alcanza el tiempo. Pero hoy de verdad No, que quiero eso hoy, agradecer por estar aquí conmigo y por compartir con nosotros toda esa trayectoria que has hecho. Cuéntanos un poco. no. A ver, además sabes que justamente es difícil en un mundo tan complejo como el actual, es muy difícil intentar ya incluso quedar con amigos para simplemente tomarte un café en un bar y charlar. Es algo que también hemos perdido. Ahora todo son redes. Justamente el tema de los influencers es intentar adaptar un poco el sistema a las nuevas tecnologías, aunque yo prefiero mil veces el estar sentado delante de un amigo o una amiga y el charlar sin tiempos. Y eso es ahora mismo es bastante complicado en el mundo actual. Mi trabajo, yo soy servidor público desde hace ya muchos años, ya casi 21 años. Eh, la diferencia entre muchas policías y la Guardia Civil, justamente yo siempre he dicho que es la misma, es que los guardias vivimos en pueblos y nos hacemos parte de los pueblos. El buen guardia civil es el que conoce a todos los vecinos.
el que muchas veces antes de que llegue el problema a un juzgado o a una denuncia, intenta mediar, intenta llegar a acuerdos entre las dos partes para que la situación se suavice, se calme y lleguen a un entendimiento. Esa es la principal virtud que tenemos los guardias civiles. En Navaluenga, por ejemplo, existen también casos de gente que, aparte de ser guardia civil, están metidos en protección civil. Es más, uno de ellos es jefe de protección civil de Navaluenga y es la demostración de que cuando ya no solamente el tiempo en el que estás de uniforme, sino aparte el tiempo que dedicas fuera del uniforme a dedicarlo a los demás, pues llega un momento en el que te dan muchas satisfacciones y también muchos sacrificios. ¿Sacrificios en qué? En que muchas veces he dejado a mi familia de lado. Y mi familia, el tema es que tenemos pues, ese hándicap de una niña que es para mí mi milagro. Yo siempre lo destaco como mi milagro, que es una niña con un derrame cerebral preparto, que le causó una hemiparesia. Ahora acaba de cumplir 17 años y es el milagro del y sí, sí, porque a todos nos dijeron que no. A todos nos dijeron que no iba a hablar, que no iba a andar, que no iba, que no iba, que no iba. Y se ha convertido todo en y sí, sí, y sí, sí, si ella quiere, lo hace. Ella habla, ella anda, ella está en formación profesional básica en Fundaven, por cierto, hay una de las centrales de Fundaven aquí en Navaluenga, y ella está en Ávila, en la aldea del Rey Niño, y es una maravilla verla feliz y evolucionando en la vida, en una vida muy compleja, muy difícil, y que necesita mil apoyos. Y yo creo que lo tenemos sobre todo, principalmente, de la persona más importante ahora mismo en mi vida, que es mi mujer. Es la que he tenido la inmensa fortuna de encontrar a la mejor mujer del mundo. Entonces, eh, yo siempre decía que era difícil igualar a mi madre y yo creo que mi mujer la ha rebasado. Entonces, Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Fíjate que ahorita nos has contado en breves momentos el paso de lo que es ser un servidor público a ser un padre de una niña con discapacidad. Y bueno, ya hablaste también de tu esposa, que también es una mujer que admiras, y me imagino que sí, porque si lo estás diciendo tú y conociéndote lo sincero que eres, es porque debe ser así. Pero ¿cómo hace para fusionar el tiempo, Gonzalo, con esta parte de ser padre y un padre que se sienta, porque no puede estar ausente, aunque los hijos saben que los padres se ausentan por el trabajo, pero que ese tiempo que pasas con tu niña, con tu esposa, y con tu entorno de donde vives sea de calidad? ¿Cómo haces para hacer eso posible? Con todo lo que haces, las actividades que ya iremos hablando de las otras actividades que haces. a ver, lo primero es sacar tiempo de donde no lo hay. Ya sabemos que tenemos el problema de que muchas veces los tiempos son muy limitados. Mi trabajo encima es un trabajo fuera de horarios normales, o sea, yo por ejemplo acabo de tener un servicio de noche que empezaba a las 23 de la noche y he terminado a las 7 de la mañana. Entonces, esos horarios lo que hacen romperte la dinámica normal de un día. Eh, pero sacar tiempo de donde sea. Y a mi hija, yo siempre estoy en un principio siempre estoy de broma, no de broma, yo además me enfado y cuando me enfado mi hija se corta más que con su madre, ¿vale? Porque cuando me enfado bastante, pero suelo ser chistoso, suelo ser agradable, suelo intentar relajar la situación en todo. Explicar a un niño, si a un niño normal, a un adolescente normal, es muy difícil hacerle entender que la vida es muy compleja, pero que hay que intentar vivirla de una forma normal, lo que no puedes hacer es masacrarte cada vez que tienes un problema, que parece como si se les cayera el mundo. Eh, Encima con una niña con discapacidad en el que se le meten los hándicaps de que hay veces que no son capaces de llegar a los mismos límites que llegan otros niños, pues entonces lo que tenemos que hacer es destacar los lados positivos, los momentos positivos. Mi hija es todo bondad, entonces yo destaco de ella el que no tiene ni la más mínima maldad. O sea, yo creo que no entiende el significado de odio, no es capaz de comprenderlo, no es capaz de odiar. Podrá no gustarle a alguien y a lo mejor no te gusta y además encima tiene una claridad de ideas que te dice lo que piensa. O sea, justamente a mí me hace mucha gracia porque es que no se calla nada. Entonces, si de repente te ve y dice, uy, estás muy blanquita, pareces el Papa, es que te lo suelta y se queda tan feliz y a lo mejor a ti te choca, pero claro, me hace reír porque lo normal es callarse, pero ella no tiene ese filtro. Eh,
y a mí me encanta el que sea libre y el que se siente sobre todo muy arropada en mi familia. Soy el último de 10 hermanos. Wow. Eh, Tenemos familia, yo tengo 15 sobrinos, entonces es que la familia es enorme. Y mi hija, siempre mi madre decía que su nieta favorita era Paula, no por el hecho de no querer al resto, sino porque tenía ese toque especial de una niña con una discapacidad que en un principio, repito, no iba a ser nada, iba a ser un vegetal prácticamente, y de repente ha demostrado que es una chica con una fuerza, es que es increíble. A mí me encantaría que la gente le conociera, que conociera a la gente que tiene discapacidad. Tenemos un mundo en el que a los discapacitados les dejas como un poco aislados, un poco arrinconados para que no es que no molestes, sino porque no los entiendes. Y el no entenderles, no, lo que hay que intentar es comprenderles, saber cómo son y saber qué piensan y aprender de ellos, muchísimo, aprender muchísimo de ellos. Yo no paro de aprender de ella. Ella aprenderá de mí, pero yo no paro de aprender de ella. Eso Y a mí, justamente te iba a preguntar, o sea, ¿qué te ha enseñado tu hija sobre la paciencia, el amor, la fortaleza, justamente esos enlaces que acabas de decir que los y sí, o sea, cuando te decían no, no, no y ustedes llegaron y optaron por el optimismo y comenzaron a decir, bueno, y si Paula de ahora en adelante hace esto, y si Paula es, que te lo ha demostrado, ¿no? Pero claro, además no, de esto, ¿qué te ha enseñado sobre eso, sobre la paciencia, mira, el amor, la fortaleza? claro, no, uno de los momentos que siempre he destacado de mi hija es el día que montó en bici por primera vez, que fue capaz de dar varias pedaladas, o sea, de girar los pedales de la bici Ujú. para poder impulsar la bici durante varios metros. Eso una niña que tiene una hemiparesia, que es una limitación del movimiento en un lado del cuerpo, Ajá, es dificilísimo, porque su cerebro no está mandando la señal a la pierna izquierda para que mueva la pierna izquierda, o sea, ella mueve la derecha, pero la izquierda va como por impulsos. Entonces, el que de repente consiga hacerlo, y claro, yo me acuerdo que a todos los compañeros que tenía en ese momento les dije, pues Paula acaba de montar en bici, acaba de mover la bici. Y alguno de ellos decía, oye, pues mi hija lo hizo cuando tenía 3 años. Digo, ya no, yo no marco edades. Para mí, lo que destaco es que mi hija lo ha hecho. Es que claro. ya el mero hecho de hacerlo, para mí es un logro, vamos, enorme. Es como si hubiera conseguido una medalla de oro en unas Olimpiadas. Es que ese es el detalle de mi hija. Entonces, cuando consigue hacer algo, cuando de repente llega Paula y es capaz de enseñarnos algo que ha sido capaz de hacer, eh, bueno, primero la cara de orgullo que tenemos que tener, que yo creo que es inmediata. Y segundo, es el mero hecho de ver lo importante que es para ella el que la gente diga, oye, pues lo has conseguido. Y mi frase siempre ha sido la misma. Si sacas un 5 en un examen físico, para mí ese 5 es como si hubiera sacado un notable, un sobresaliente. Porque ese 5 implica muchísimo más esfuerzos del 8 que pueda sacar otro chaval que a lo mejor pues, un deportista y ni se ha esforzado. Entonces yo prefiero el 5 de mi hija que el 8 del deportista que no se esfuerza. Claro, claro. Y fíjate que qué bonito que lo llevas de ese punto de vista y que, fíjate que yo he pensado algo y quiero que me lo aclares allí un poco, a ver si no estoy tan errada en lo que pienso. Pienso que las personas como tú, que han tenido esta fortuna, porque en realidad para mí la gente dice, no, que esto es un karma, que pesadez, o sea, que qué pobre los padres. Y es como tú dices, o sea, yo pienso que son una bendición porque estos hijos, todos los hijos vienen a enseñar a los padres, pero ellos que tienen esas condiciones especiales son más son los que vienen como con un propósito a fortalecer y a sacar lo mejor que tienen los padres. Para mí es así, yo lo veo desde ese punto de vista. Pero esta Yo lo parte veo. del humor que tú tienes es una forma de ayudarte y de apoyarte o tú siempre has tenido ese humor y forma parte de tu vida. No, yo siempre he sido una persona con un humor claro, con un humor amplio. Creo que el humor y la simpatía abren mil puertas, muchas veces más de lo normal. La demostración es, siempre he dicho lo mismo, te vas a Hacienda, te toca a la señorita o el caballero de Hacienda, que le ves ahí al pobre con cada amargado y demás, y si le sueltas una broma o algo que le haga reír,
de repente como que la situación mejora muchísimo. Y aunque de repente te diga, pues tienes que pagar, te lo dice de una forma diferente. No, siempre digo lo mismo. Sí, Entonces, y yo mira que yo tengo un trabajo que es bastante complicado, porque yo cuando he trabajado en la calle y he tenido que denunciar a una persona, el denunciar a alguien, no, yo siempre he dicho que no es un plato de buen gusto. No, a mí no me agrada el tener que llegar a una persona y poner una denuncia. Encima, como la gente se piensa que nosotros cobramos por denuncias, si yo cobrara por denuncia, creo que Navaluenga lo tendría arrasado. Entonces, demuestra que no. Nosotros no cobramos por denuncias. Mi intención es que no haya infracciones y que no haya problemas y que las cosas vayan bien. Entonces, a mí en este pueblo me llamaban Sorlalo. En Navaluenga me llamaban Sorlalo porque decían que echaba mucho la bronca, pero no denunciaba nunca. Siempre decía, anda, tira para adelante, no te quiero volver a ver, como saque el boli. Entonces, con mi hija pasa lo mismo. Pero ya no solamente con mi hija, yo creo que con el mundo en general. Tenemos, yo por ejemplo, nosotros hace tiempo, hace mucho tiempo, empezamos con una asociación de mi pareja que se llama EmiWeb, que es de ámbito nacional, aunque ahora ese EmiWeb está en un montón de países, también de Iberoamérica y demás, que venía de otra asociación que se llama HemiHelp en Inglaterra, o sea, es una especie de copia de HemiHelp, nosotros era EmiWeb. Y con EmiWeb yo lo que hice fue dedicar muchísimas horas, tantas horas que hubo un momento en el que ya no pude más. O sea, ya llega un momento en el que dices, mira, le paso el testigo a otro y que sea otro padre o otra madre el que pide. Pero, por ejemplo, conseguimos que el Metro de Madrid nos votara, la gente del Metro de Madrid nos votara para estar en 14 días que hacían en diciembre, que era el metro que más lo necesita, con el metro que más lo necesita, no, en línea con el que más lo necesita. Era porque cada línea era una ONG. Pero tenían que votarnos la gente del metro. Bueno, pues hicimos una campaña tan espectacular, siendo una asociación que a lo mejor éramos 30 familias nada más. Y fuimos los segundos más votados. Entonces, claro, estábamos luchando Cruz Roja, con Cris contra el Cáncer, con Fundación Aladina, o sea, con asociaciones, ONGs y fundaciones que son 50 veces o 100 veces más grandes que nosotros. Y la frase que nos decían era, la gente que era de las otras fundaciones se nos acercaban y decían, ¿cómo lo habéis hecho? Y nosotros dijimos, no tenemos nada que perder. El no tener nada que perder implica el que tengas mucho que ganar. Entonces, nosotros no teníamos nada que perder. Si lo conseguimos bien y si no lo conseguimos, pues bien, si los niños van a estar igual. Hicimos una campaña sobre los héroes, sobre nuestros héroes, que son los héroes con la limitación de movimiento. ¿Y quién fue el padre que se tuvo que disfrazar de Supergón? Pues aquí estoy yo, Supergón disfrazado en medio de Madrid. Hay un vídeo de EmiWeb en YouTube que es buenísimo, en el que salgo de un hotel disfrazado de Supergón, en el que, bueno, pues consigo conectar con la gente y, bueno, en medio de Madrid la gente flipaba conmigo. Claro, ves a un tío gordo sin ningún tipo de vergüenza, disfrazado de superhéroe, y es como que un poco heavy, ¿no? Pero si yo no tengo vergüenza, mi hija no va a tener vergüenza. Si yo no tengo cortes, si yo no tengo filtros para decir que no puedes hacer algo, yo a mi hija le he dicho, hay cosas que no puede hacer. Ella quería ser guardia civil por, por la esta de su padre, y mi contestación fue, Paula, por mucho que quieras, es imposible. La Guardia Civil no puedes tener una discapacidad, pero, pero puede ayudar a la gente de mil formas. No hace falta que sea como guardia civil. A lo mejor, pues mira, pues como enfermera o como veterinaria o como lo que ella quiera ser. claro. Quiere decir bueno, yo siempre lo he pensado que después de tener un hijo hay un antes y un después, ¿no? Pero en tu caso en particular se ha marcado muchísimo más, Gonzalo. ¿Sientes que después que nació Paula y antes de nacer ha sido una brecha que No, diferente? es un cambio radical. Y el día que nos entramos, nosotros cuando nació Paula, vino en el cuarto o quinto mes de embarazo. Mi mujer tuvo unos días de pérdida de sangre y fiebre. Creemos que es ahí cuando le dio el derrame cerebral a la niña. Lo normal, al feto, vamos. Lo normal hubiera sido, según el neurólogo, tiene un 30% de derrame. Es un derrame pequeñito, tiene un derrame muy grande. Lo normal es haber perdido el feto, haber sido un aborto natural, y se pierde el feto y se acabó.
Bueno, mi hija decidió agarrarse a la vida y salió. Cuando salió, nació bien. Nosotros veíamos una niña muy pequeñita, pero bien. Mi intención era tener más hijos. Yo soy el último de 10 hermanos. A mí me encantan los niños. A mí, para la mayoría de mis sobrinos, soy su tío favorito porque no paro de jugar con ellos y siempre he estado metiéndome ahí jugando y haciendo el cabra. Entonces, me encantan los niños. Pero cuando nos enteramos del problema de mi hija, que fue al quinto mes, quinto, sexto mes, es cuando vimos que no movía el brazo, es cuando empezamos a preguntar primero a la pediatra del pueblo, oye, el brazo no lo mueve. En un principio lo achacamos al parto, que fueron 14 horas de parto, entonces puede ser un problema de tendones o muscular. Y al tiempo, cuando le dijimos que tenía el dedo incluido es el dedo gordo dentro de la mano, todo el rato con la mano cerrada con el dedo dentro. En cuanto lo dijimos, al momento la pediatra cambió la cara. Además, tenemos la imagen de cómo cambia el rostro y de repente dice, ir a un neurólogo. La verdad es que nos chocó muchísimo porque no te lo esperas. Algo del brazo, que vayas a un neurólogo es como si, no sé, como si te dicen que vas a un podólogo. Es algo que no entiendes, ¿no? Pero si te lo dice, pues al momento fuimos a Madrid en casa a un neurólogo infantil en el Aquirón, en el Hospital de Aquirón, y ahí fue entrar y a los 5 segundos de entrar y decirle, la niña tiene la mano que no, de vuestra hija tiene un derrame cerebral. Wow. Es como si te metieran un sartenazo, un raquetazo. Yo siempre he dicho que es un momento de shock que no entiendes porque no te lo esperas y te dice, mira, hay que hacer una resonancia magnética urgente, lo más rápido posible y empezar con estimulación precoz, que es una fisioterapia especial para bebés, una estimulación precoz para intentar recuperar al máximo posible todos los movimientos que puedan tener, ya no solamente el brazo, sino también la pierna además. Y ver los daños que tenga, porque ya no sabes si tiene problemas de oído, si tiene problemas de vista, si tiene problemas... Mi hija, por ejemplo, no pronuncia la R porque no sabe mover la lengua. Claro, no deja de ser un músculo. Entonces, no, bueno, le falla la R. Lo conseguiremos, pero le falla. Eh, ¿Cuál es el tema? Te llevas a la niña, conseguimos hacerle la resonancia magnética en el Hospital San Rafael, que son extraordinariamente buenos en Madrid. Lo hicimos muy rápido. Ahí tengo que decir que mi madre fue la que lloró todo lo que pudo para que le hiciera las cosas antes posible. Y en el momento en el que se la llevaban para hacer la resonancia magnética, ahí es cuando de repente me di cuenta de que la situación era, yo siempre digo que era grave y es cuando me hundí, cuando me quedé hundido. Y tuve la inmensa fortuna de tener a mi mujer al lado que me dijo una frase que se me ha quedado grabada y es la que marco siempre. Hoy puedes llorar, siempre es bueno llorar. Hoy puedes llorar, mañana ya no, mañana hay que luchar. O sea, mañana hay que seguir. O sea, tú no puedes estar llorando de forma permanente. Nuestra hija merece que luchemos. Y así lo hemos intentado hacer. Yo he tenido la fortuna, también mi hija tiene epilepsia. El primer ataque epiléptico le dio justamente en Navaluenga. En Navaluenga, después de los fuegos artificiales de las fiestas, Paula estaba muy, muy nerviosa. Nosotros sabíamos que tenía actividad etiloetiforme en las pruebas, pero lo tenía bastante parada. Y ese día la llevamos a casa porque sabíamos que estaba muy nerviosa y por la noche pues le dio el ataque epiléptico, que por cierto yo no lo detecté en un principio y conseguí despertarla a bofetadas, porque tú piensas que se te está ahogando o se te está muriendo y no sabes lo que es. Y me acuerdo que un médico en Ávila me soltó la frase de, es que no deberías haberla despertado. Y digo, ya, que yo no sabía que era un ataque epiléptico. Si lo hubiera sabido, pues no hubiera actuado así, pero como no lo sabía, lo malo de no ser guardia. No ser, yo soy guardia, no médico. Claro. Y a partir de ese momento, el problema, adaptas tu vida. Todo fluye en torno a lo que necesita mi hija. Por eso también, por ejemplo, ahora trabajo en Ávila. Y a lo mejor la inercia es dejar de vivir en Barraco y irme a vivir a Ávila pronto. ¿Por qué? Porque Ávila tiene más medios, porque Ávila está más centralizada, porque en caso de que mi hija tenga un problema, de forma inmediata tenemos más medios. Navaluenga estaba muy bien, me encantaba este pueblo, pero para llegar a Ávila eran 40 minutos. Y si hay algo de nieve o de hielo, pues ya estamos hablando de una hora y media. Entonces, es que esa hora y media a lo mejor es mucho para él. Claro. Fíjate algo, justamente te iba a hacer la pregunta de toda esta inserción en el lado de hacer estos eventos solidarios, estos eventos colaborativos, esta parte, cuéntanos un poco de esa área. Si justamente por lo que estamos viendo,
te ha llevado justamente en la parte de la condición de tu hija, fue lo que te impulsó a trabajar en esta parte de solidaridad. Sí, no, pero además encima yo siempre he intentado darle si- un sentido a la solidaridad. A nosotros más de una vez en Navaluenga me decían que podían recaudar dinero para Emiweb, para la asociación de mi pareja. En mi pareja, o sea, el derrame cerebral de mi hija no tiene cura. El derrame está ahí y tiene un daño cerebral y ese daño cerebral va a permanecer ahí. Lo importante es que no tenga más daños. Entonces, pero no hay ningún tipo de tratamiento ni de investigación para recuperar el cerebro, no existe, ¿vale? Entonces, eh, mi hija no necesita, puede a lo mejor necesitar, que para eso si lo cogimos, para ayuda a familias, por ejemplo, para los DAFOs de las piernas, de los pies, que son 700, 800 euros lo que cuesta cada DAFO, y encima con el crecimiento en 6 meses tienes que volver a hacer otro. Entonces, para que familias que no tuvieran capacidad económica pudieran tener un aporte económico por parte de mi web para darle para poder comprar el DAFO. Entonces ahí sí que hicimos cosas solidarias. Pero la mayoría de los temas solidarios yo los he volcado para investigación real, para enfermedades o problemas que sí que pueden tener una cura o una mejora, como puede, por ejemplo, Cris contra el cáncer. Yo ahora vengo, mira, con la camiseta de Cris contra el cáncer, ¿vale? Cris contra el cáncer, desde el día que conocí a Lidia, una niña del Tiemblo que falleció por una leucemia en el Tiemblo con 7 años, que nos volcamos con ella todo, yo creo que toda Ávila se volcó con ella a saco. Aquí conseguimos casi 3.000 euros en bocatas. Nos pusimos a vender bocadillos solidarios y sacamos casi 3.000 euros. La familia de Lidia, Begoña, eh, es, es, una mujer extraordinaria. Esas que, a mí siempre he dicho que yo me intento fijar en ellos, porque son gente que han perdido a un hijo. Tiene que ser durísimo, ¿eh? Tiene que ser durísimo. No sé cómo reaccionaría yo si perdiera a Paula, no lo sé. El tema es, ellos y siguen luchando por intentar salvar a otros. A su hija no la han podido salvar, pero si pueden salvar a otros. Entonces, si toda la solidaridad que hacemos puede dar un impulso a eso, por ejemplo, la última fue una concentración motera que hice en el Barraco, que ya es la cuarta, llevamos 4 años haciéndola, la hacemos siempre en octubre. Esa concentración motera es íntegramente solidaria. La organiza un grupo motero en el que yo pertenezco, es la Novena Legio Hispana, y la organizamos por el Valle del Alberche. Siempre se involucran varios bares de la zona y lo que hacemos es una ronda de bares e intentamos sacar el máximo dinero posible para Cris contra el cáncer, para Espace Ávila, la Asociación de Parálisis Cerebral de Ávila, justamente para comprar medios. Por ejemplo, la última vez creo que compraron un cubo de estos de cables para poder levantar a personas que no pueden andar. Entonces, tienen la sensación de que andan. Tiene que ser una maravilla para ellos, claro, porque de repente se encuentran flotando. Entonces, pero claro, eso cuesta dinero. Por desgracia, todo cuesta dinero. Lo último, lo de Cris contra el cáncer, que habéis visto hace unos días, que está saliendo en la televisión, que hay un médico que ha conseguido quitar, o sea, erradicar un cáncer de páncreas en ratones. Ahora hay que intentar llevar ese proyecto a ensayos humanos. Pero ¿qué pasa? Que los ensayos humanos a lo mejor son 30 millones de euros lo que cuesta ese ensayo. Siempre digo lo mismo. Me impresiona muchísimo que el gobierno de España tenga 1.000 millones para una televisión pública y no tenga 30 millones para intentar erradicar el cáncer. Pero bueno, Sí, son las cosas que son increíbles de entender, ¿no? Cómo hay prioridades en algunas cosas que son tan banales y lo que en realidad importa, pues lo dejan de lado. Pero a todas estas, esta parte solidaria también tiene que ver con tu parte creativa de escribir. ¿Cuándo decidiste ser escritor? ¿Por qué decidiste ser escritor? ¿Qué te impulsó a eso? Porque de ser y es que esta la verdad es que parte, como toco de todo, esa es la parte sí, positiva. Solamente me falta hacer un disco de música, es lo único que me falta, porque he salido hasta en televisión y demás, he hecho anuncios. Yo con 13 años hice el anuncio de Dos Donuts.
O sea, que yo he estado metido en el mundo del espectáculo desde pequeñito. Hace muchos años yo era monitor de tiempo libre, llevaba un montón de chavales en varios campamentos. Uno de ellos era en Hoyos del Espino, muy cerca de Navaluenga, vamos, en Ávila, pegado a Gredos. Y en ese campamento, una de las noches conté lo que iba a ser una historia de miedo dentro del fuego de campamento, pero como había chavales de 6 a 9 años, o sea, había chavales pequeñitos y demás, en vez de hacerla de miedo, pues intenté convertirla en un poco de misterio sin meter demasiado miedo. Al terminar la historia, que no sabía ni cómo terminarla y la gente no quería que me fuera, al terminar la historia me dijeron que tenía que escribirla. Entonces, durante un montón de años, esa historia la he contado en otros campamentos más, en Asturias y demás, pero no la había escrito nunca. Con varias operaciones que he tenido y con la pandemia, pues me decidí a intentarlo. Entonces escribí la historia del Punto Rojo. Es una historia, es el primer libro que he escrito, que es el Punto Rojo, y es esa historia adaptada, por supuesto, al libro. Y ya sabes, tú sabes muy bien que muchas ideas que tienes en la cabeza después cuando la proyectas en un libro, tienes que modificarlas para que tengan un sentido y que sean enlaces y demás. Y a veces lo consigues, a veces no. Pero bueno, yo creo que se lo conseguí. Ese libro, en un principio era para que lo tuvieran mis amigos. Yo iba a sacar unos pocos libros para repartir a todos mis amigos y repartir a los chavales, chavales que ahora tienen 35 40 años. O sea, los chavales de cuando se los conté, pues ahora tienen 35 40 años y tienen hijos y demás. Entonces, le iba a regalar ese libro, pero desde una editorial me dijeron que lo intentara hacer con autografía, o sea, una editorial para intentar hacerlo para vender. Y yo dije que vale, que lo vendía, pero con un tono solidario otra vez. Y esta vez iba a ser para ayudar a un cura amigo nuestro de la Guardia Civil, o sea, un cura de la Guardia Civil que había estado en la Guardia Civil, lo llamábamos los paters de la Guardia Civil, que es un cura castrense que había estado un montón de años en Inchaurrondo, en el cuartel del País Vasco, con un hermano mío, con lo cual era prácticamente como familia, que conocíamos desde siempre, y que lleva un montón de años en medio del Amazonas, en el Perú, sacando a niños de la mayor de las pobrezas. Son los pobres de los pobres, los más pobres. No tienen nada, por no tener, no tienen ni DNI, no existen, como si no existieran. Y entonces los consigue sacar de la calle, les consigue dar documentación, les consigue sanar, no solamente la sanación física, sino la sanación mental. Sonríen, se ríen. Es una de las cosas que el Pater siempre destaca. El conseguir hacer que un niño sonría, eso es una maravilla. Entonces, ese libro a mí me ha dado muy poco dinero, porque ya sabes, tú que sabes bien cómo funciona esto, cuesta mucho sacar un libro y ganas poco. Entonces, esos 200 euros, 150, 200 euros, 300 que sacaba al mes, a mí no los necesitaba, gracias a Dios, y sí que los podía proyectar para entregarlos ahí, que a ellos 200 euros, pues a lo mejor es un mes de frijoles. Pero bueno, pues ese mes de frijoles lo ha pagado el Punto Rojo, no yo, lo ha pagado el libro. Ahora estoy terminando el segundo libro, que no tiene nada que ver con el primero, que se llama Non Homines, o sea, no humanos, y que a ver si consigo terminar de corregirlo del todo y lo edito y, oye, estarás más que invitada a la presentación, vamos, en primera fila y a la mía, vamos, sin ninguna duda. Pero por supuesto, sería un honor. Pero fíjate que Claro. qué bonito que esta parte de solidaridad, yo cuando Perdón. escuché esa historia que me dijiste, por eso me dieron muchas ganas de entrevistarte, porque es algo tan loable que lo que haces, de verdad, que lo aplaudo de pie y por eso quería que lo dijeras y que la gente lo sepa. Más allá de ese Gonzalo Risueño, que siempre está presto, bueno, el que yo conozco, yo no he conocido al funcionario todavía y espero no conocerlo, Claro. pero más allá de todo eso, pues cómo has involucrado esta parte bonita, esta parte solidaria en ayudar. Y eso, de verdad, Gonzalo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa, esa parte loable, esa parte de decir, mira, no, o sea, no me pertenece a mí, le pertenece a esta población que puedo ayudar más que a mí que me está entrando este dinero que no me hace falta? No, porque yo tengo la suerte, primero, yo creo que siendo de una familia numerosa, en las familias numerosas tenemos una forma de saber compartirlo todo. Nosotros siempre he dicho que
A mi mujer se enfada conmigo porque dice que como muy rápido, pero es que en las familias numerosas cuando ponen la bandeja de patatas en medio, siempre se suele decir que tonto el último, el que menos pincha, o sea, el que va más lento come menos. Entonces, por eso vas a toda velocidad comiendo, pero comemos todos de la misma fuente. Y todo se comparte. La ropa, yo he tenido ropas de mis hermanos mayores y era pues mi ropa, la ropa que llevabas y ya está. Entonces, aprendemos en una forma de compartir más, de no necesitar tantas cosas materiales como por desgracia en la actualidad se necesitan. Ahora un niño necesita tener 5 videoconsolas, 4 televisiones, dos no sé qué, 2 ordenadores, 3 móviles y entonces todo se ha convertido como en algo muy material. Yo soy de los que destaco el que no hace falta tener tanto material. La pandemia, por ejemplo, solamente vino bien para una cosa. Demostró que podíamos hacer familia y que podías hacer, por ejemplo, por eso yo creo que si todo el mundo tiene el Zoom, porque utilizas el Zoom para intentar comunicar con los otros e intentar hablar, hablar, el mero hecho de poder hablar, repito, el café de una taza en un bar con un amigo, eso es algo que se está perdiendo y me da mucha pena. Entonces, mi mujer, y no solamente mi mujer, varias personas me han dicho la frase de que voy a ser un famoso pobre. Seré una persona famosa que me conozca mucha gente, como parece que es, ¿verdad? Porque efectivamente yo he ido perdón, por la Gran Vía, se me ha acercado una señora corriendo, que te pegas el susto porque es una señora viniendo hacia ti corriendo, y de repente te dice, ay, me encantan las recetas que sacas en TikTok, porque tengo encima un canal de recetas. Entonces de repente dice, ay, me encantan las recetas, y te quedas asombrado porque esa señora, como líneas, me habrá reconocido en medio de la Gran Vía con tanta gente. Bueno, pues me ha reconocido. Si para mí esa mujer está contenta porque ha conseguido ver a Lalo Correa, que es el que hace recetas en TikTok, pues mira, pues eso que te llevas, como digo yo, descansas ese día con un poco más de alegría y con una sonrisa en la cara porque alguien te ha reconocido por la calle. Eso sí, no me quiero llevar nada. Yo, con el dinero que saco con mi empresa, con mi trabajo y con el de mi mujer, como es lógico, y demás, creo que tenemos la capacidad suficiente para poder estar bien. Y si con ese pequeño dinero del punto rojo del libro, que todavía sigue a la venta, está a la venta en un montón en todos, desde Amazon hasta todas las librerías digitales y todas las librerías reales, que Corte Inglés, en la FNAC y demás, está el libro, El Punto Rojo. Y ese libro, si con ese pequeño dinero conseguimos ayudar a chavales que están a 8.000 kilómetros de aquí y que no tienen nada, pero que a ellos el plato de frijoles, para ellos ese plato es como si a nosotros nos dieran un chuletón. Entonces, pues ole, ole ese plato de frijoles. De verdad que, bueno, me quedo maravillada y escuchándote, de verdad me dan ganas de hacer un poquito más de lo que hago por la humanidad. Un No, mensaje cortiquito que tú puedas eres, dar. eres, eres maravillosa y lo sabes. Tú tienes que seguir siendo como eres, que abres muchísima la mente a la gente, que ayudas a todo el mundo que puedes, que eres una mujer íntegra, que es las cosas que ahora se merecen. Ahora que estamos con el tema de la lucha de lo que digo yo, la igualdad de las igualdades y demás, no, yo no busco, yo no tengo que ser igual que tú. Tú tienes que tener tu grandeza en tus cosas y yo tendré mi grandeza y mis pequeñeces en otras. Pero a mí me gusta la gente tal como es, sin buscarle el que sea igual que yo, porque como tengamos que ser iguales, lo primero que tendría que tener es pelo, y eso es bastante difícil en la actualidad. Bueno, se nos está agotando el tiempo, mi estimado Gonzalo. Cuéntanos de tus redes sociales, dinos dónde te podemos buscar, cómo hacemos para aportar un granito de arena a todas esas causas nobles que haces. Pues mira, mis redes sociales son Lalo Recetas o las Lalo Recetas en todas las redes. Está en YouTube, está en Facebook, está en Instagram y está sobre todo en TikTok. En TikTok, aparte de las recetas y demás, pues pongo más cosas. También estoy poniendo pues ahora pues una serie de diarios que pongo mis reflexiones mientras que saco al perro, que es lo que tiene también mi vida, que tengo también animales. Lo dicho, no sé ni de dónde saco tiempo, pero entonces, en ese momento, pues cuento mis reflexiones sobre el día a día y sobre cómo va la cosa, ¿no? Entonces, en esas, las Lalo recetas o Lalo recetas. Y después, ¿a quién hay que ayudar? Ahora mismo, creo que en este momento, aparte de al Hogar Nazaret, que es el que hemos dicho que está en el Perú, el Hogar Nazaret
que podéis meteros en internet y ahí tenéis sistemas para ayudarles. Hola, como sabes, soy escritora y además coach. Nosotros tenemos una herramienta que usamos muchísimo, sobre todo para dar el diagnóstico de las personas que bien tienen a llegar a nosotros para que las consultemos con nuestras herramientas tan poderosas como lo son el coaching. Y una de ellas es la rueda de la vida. En la rueda de la vida es justamente eso, ver cómo nuestra vida gira, porque así debe ser. Una rueda que está bien balanceada, que está llena, que está completa, rueda perfectamente. Y eso se supone que es nuestra vida. ¿Qué pasa justamente cuando vamos avanzando en edad, en experiencias? Esas áreas comienzan a estar un poco resentidas. Y si lo llevamos la metáfora, lo que es una rueda, podrían estar desinfladas. Entonces, cada libro que he escrito hasta ahora, que son 8, está relacionado con un área. El área de la familia, está allí de Invisibles a Invencible, la mujer rompiendo silencios, que es un libro que recomiendo que vean en familia y que lean en familia, obviamente, que discutan en familia. Está Sincrodestino, que usa la parte espiritual. Allí vemos cómo nos adentramos en el área espiritual, que no es religiosa. Está Mi reprogramación en positivo, que la coloqué en el área de la salud, porque una mente sana da un cuerpo sano. La ciencia del dinero, que justamente trabaja nuestra área de prosperidad de dinero. Poderosa pero con alma, trabaja el desarrollo humano. ¿Por qué? El desarrollo humano y el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque si la mente está en equilibrio, todo lo demás está en armonía y obviamente que trabajamos mejor. El poder de la influencia, que tiene que ver con la carrera y la profesión. Cartas que viven en mí, está en el área de el amor, porque el amor comienza por nosotros para poder darlo a lo demás. Y en el área del ocio está una novela que escribí y me fascina, que lleva por título Amores, Amor de mis vidas, el reencuentro. Es la primera de una trilogía. Te las recomiendo, están en Amazon, aquí te dejo el enlace y pincha y verás todo lo que hay ahí para ti. Entonces, nos estabas contando también esta parte creativa, la cocina, influencer, escritor. Cuéntame ese combo. A ver, la verdad es que es, bueno, es una mezcla. Yo, en plena pandemia, cuando empezó la pandemia, yo he tenido la suerte de que mi madre nos enseñó a todos los, sobre todo a los chicos, mira, es una de las cosas que siempre he destacado con todas mis hermanas. A todos los chicos nos han enseñado a cocinar, a saber defendernos en la cocina, el no hacer un huevo frito y ya está, sino el efecto de todo. Entonces, a mí siempre se me ha dado bien cocinar, he ayudado a mi mujer muchas veces, ella cocina muy bien y yo también cocino bien. Entonces nos hemos ido pues intercambiando en el rol de cocineros y la verdad es que hasta ahora pues ha funcionado bastante bien. Cuando empezó la pandemia yo he seguido trabajando, yo era de los pocos, ya sabéis que las fuerzas y cuerpos de seguridad podíamos salir fuera, que la verdad, hey, muchas veces no lo recomendaba porque era muy angustioso de poder estar en la calle, no ver, el ver todo vacío. Lo único que se cruzaban eran ambulancias y coches fúnebres. Y la verdad es que eso es algo, algo muy difícil de valorar y de entender. Pero me dio por empezar a grabar pequeños vídeos en el que pues hacía pues mis recetas, las recetas que como me enseñó mi madre, que muchas veces era pues echarle un puñado de arroz y el puñado de arroz era, ponte tú a saber cuánto puede ser un puñado de arroz. El puñado de arroz de mi madre era su medida, que nunca le salía mal. A mi madre no le salía mal la comida, nunca. Era capaz de hacer en 10 minutos 3 platos, algo que era digno de alabar. Y entonces empezaba a hacer vídeos y a la gente le empezó a gustar. Reacción, pues hice las Lalo recetas. Y un amigo incluso me puso pues el inicio me hizo el montaje, una amiga me hizo el montaje del inicio con la canción del americano, tatito tiro, tatito tiro, tatito tiro. Entonces ese es el inicio de mis Lalo recetas. Y todo el mundo que escucha esa música
sabe que va a haber una receta de las recetas. Y, y entonces empecé a meter los vídeos. A la mayoría de la gente le gustaban. Yo, la verdad, es que me quedé bastante impresionado. Y entonces empecé a extenderlo a otras redes. Me metí en TikTok, que yo no había entrado en TikTok nunca. Y además. Y entonces ya no solamente tengo las Lalo recetas, sino también a veces voy a locales de gente, de amigos y demás, y les hago pues un vídeo de publicidad sobre ese local, sobre lo que me gusta, las tapas, la comida, lo que sea y digo lo de recomendado por Lalo y, oye, si alguien va para allá y dice que me ha visto en un canal y que se ha tomado y que le apetece tomar algo, pues oye, bien para él y a mí no me acepta ni me gano ni nada, no hago nada. Ganar dinero yo creo que no he ganado. Alguna vez he ganado, creo que me llegó una vez un mensaje de TikTok que me ingresaban 3 euros o me daban 3 euros a cambio de, o sea, una cosa así, pero vamos, 3 euros. Yo creo que no soy muy para allá. Aunque eso sí, me conoce todo el puñetero mundo. Entonces está bien. Eh, Soy una persona que también cuando hay algún tipo de desgracia, algún tipo de problema meteorológico y demás, pues intento desde mis redes pues informar a la gente para que tenga precaución y demás. Ahora, por ejemplo, esta noche estamos con la alerta famosa por una de las borrascas gordas, en el que parece que viene muchísima lluvia a esta zona, la zona centro. Entonces, lo que le digo a la gente es que tengan cuidado en no acercar los coches a zonas inundables, el intentar, si vives en una zona inundable, tener precaución, intentar irte a pisos altos, eh, estar, pues como digo yo, lo más pendiente posible. Y si tienes que coger el coche, ayer por la noche, por ejemplo, tuvimos que sacar una familia que se encontró en medio del puerto de Serranillos con el coche para ir desde la zona del Valle del Tietar a Ávila. Es una locura. Los días en el que puede haber nieve, que te ocurra meterte por un puerto pequeño, métete por una nacional, o aunque tengas que dar la vuelta, te vas por la zona del tiemblo, lo que sea. Eso es, como digo yo, es el sentido común. No hace falta que nadie te diga que no puedes entrar ahí. Pero si entras, claro, te dicen, no, bueno, que vengan los guardias y que me saquen. Ya, oye, que los guardias también se la juegan. Los coches de la Guardia Civil no tienen nada mágico. Tienen unas ruedas igual que el resto y le Claro. tienen que poner un par de agallas, por no decir otra parte, eh, para, para poder sacar a la gente que está en medio del puerto. Entonces, un poco de sentido común, que es el menor de los sentidos en este mundo, yo creo, ahora mismo. Es verdad. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que tienes la parte de escritura que lo pueden conseguir para las personas que quieran aportar, que ya saben que ese granito de arena con esa compra no va al bolsillo de Gonzalo, sino que va justamente a la fundación que ayudan a los niños en Perú, en una zona del Amazonas, donde lo pueden conseguir las personas para que se motiven. Pues ese libro lo pueden comprar desde en Amazon, lo pueden comprar en la Casa del Libro, lo pueden comprar en la FNAC, en el Corte Inglés, en un montón. Tú pones el punto rojo en el Google y en el momento en el que metes el punto rojo empieza a haber un montón de ventas, incluso en el extranjero. Yo ya he visto que lo hay siempre en lengua española, no, todavía no soy como el Quijote, no me han traducido el libro. Es una pena, pero entonces, porque de Red Point todavía es tuto y todo, pero bueno. Pero ahora mismo es en español nada más y pero hay gente que lo puede comprar en México, en Chile y demás, por lo cual la verdad es que lo que no sé es ese dinero, el dinero que en un principio se gana con eso, no sé cómo me lo mandarían o lo que sea. Yo en el momento en el que lo recibo por parte de la editorial, de forma inmediata lo que hago es ir al banco y lo ingreso en la cuenta del Hogar Nazaret para que, repito, a mí no me afectan prácticamente nada y a ellos pues les podrá venir bien, yo creo, ¿no? Lo que sea, lo poquito Claro. que sea. Y Hogar Ahora ya de Nazaret, menos. ajá, escúchame, Hogar, Hogar Nazaret, ¿dónde lo pueden conseguir las personas? ¿Lo colocan así en Facebook o dónde lo consiguen el Hogar Nazaret, por si claro, el alguien Hogar se Nazaret, anima, ¿sabes? A querer aportar sí, directamente con sí, sí, sí. ellos. Mira, lo que voy a hacer es ahora mismo desde mi móvil, Hogar Nazaret, a ver si lo consigo aquí y veo exactamente cuál es, porque sé que eh, es es que Hogar Nazaret es con T, terminado en T, hogarnazaret.es. Esa es la página web en la que puedes ver todo lo que hace el Pater Ignacio María Doño de los Ríos en medio del Amazonas, que la verdad es que es impresionante. Bueno, voy a destacar una cosa.
casa de niñas tiene, la entrada es en una escala 1 a 1 igual que el Rocío de Huelva. Exactamente igual que el Rocío. Tiene la misma entrada el Rocío. Tú imagínate, vas por el Amazonas y te encuentras de repente el Rocío en medio del Amazonas. La verdad es que es una chulada y yo soy de los que digo que he tenido la inmensa fortuna de conocer a una persona santa y eso es digno de alabar, la verdad. Sí, señor, así mismo es. Fíjate algo, bueno, entonces ahí están dando los parámetros, pueden ayudar de las dos formas, no solamente comprando su libro, sino que también pueden buscar y Claro, pueden efectivamente, aportar directamente desde allí. Recuerden que las ayuda. cosas buenas, la mayoría de las cosas que podemos aportar, así sea con un granito, para lo que dice Gonzalo, que para nosotros puede ser insignificante 100, 200, 300 euros, a ellos los puede ayudar y beneficiar muchísimo. Porque el cambio de euros a pesos, creo que es en que se funciona allá Sí, creo que son, sí, del Perú, peso peruano, sí, el el peso cambio es peruano, ¿no? suficiente y aparte de eso, que si nos sumamos más hormiguitas a eso, podemos hacer una montaña importante. Esos o soles, o son soles, ¿no? Creo que son soles, los Soles soles peruanos, peruanos. soles chilenos, Creo, sí, no los sé, soles, bueno, no lo bueno, sé, no lo sé. moneda de ahí. La moneda que sea de Mira, allá. Lo siempre, importante es que el cambio siempre me funciona acuerdo y de, ayuda y eso es lo importante. Y si usted se quiere siempre sentir me bien, pues acuerdo de la hágalo de esa anécdota. manera. Y me acuerdo de la anécdota de un día el pater nos escribe y nos pide dinero urgente. No sabíamos por qué, sabíamos que estaba en el Perú y nos pide dinero urgente. Y ingresamos en la cuenta de la Caixa del Hogar Nazaret, yo ingresé 200 euros. Saqué 200 euros del cajero, por cierto, de tarjeta, porque no teníamos, era final de mes y no teníamos dinero. Entonces sacamos 200 euros de tarjeta, que ya, como le decía a mi mujer, ya lo pagaremos el próximo mes o como sea. Y saqué 200 euros, fue sacarlo y directamente ingresarlos en la cuenta del Hogar Nazaret. Y le mandé un mensaje diciendo, bueno, te he ingresado 200 euros. Y me dice, me has salvado la vida. Y digo, pero, ¿qué pasa? Y dice, nos iban a cortar la luz. Y digo, ¿pero cuánto dinero debíais? Dice, cerca de 200 euros. Entonces fue bueno, pues saber que ese mes tenía luz gracias a que se me había ocurrido darle 200 euros, que es lo que nos pedía el pater. Entonces, mira, sí, un granito de arena, 10 euros. Con 10 euros, son, pues eso, dos cafés menos o tres, y a lo mejor a ellos esos 10 euros es pues una caja, es varios platos de comida en varios días. Entonces, les viene bien. Es así, es así. Las necesidades no las conocemos, sino solamente quien las paga. En mi país hay un refrán que se dice, nadie sabe la gotera de su casa, sino el que la está parando. Y Claro, justamente efectivamente. en ese aspecto no sabemos cuánto puede ayudar lo que nosotros consideramos que es muy poco. Y que a lo mejor tomamos en un café o nos tomamos un refresco o simple y llanamente se nos perdieron y ni siquiera nos molesta el poquito que se haya caído o que se haya extraviado, pero para ellos puede servir de mucho, de Tú verdad. sabes, Edith, que hay veces que unos reyes magos, por ejemplo, el día de Papá Noel, te regalan un montón de regalos, algunos muy caros y demás, pero de repente tienes un regalo que no esperabas de alguien que sea muy cercano y demás, como puede ser mi hija, eh, y aunque sea un abrazo, y ese abrazo vale muchísimo más que todos los regalos que te vienen padre. O sea, no pueden compararse unos a otros. ¿Qué es el mejor regalo de esos reyes? El abrazo de tu hija. Así Y es. a ellos es igual. Ellos con muy poquito, a lo mejor es lo suficiente para que puedan tirar para adelante y ayudar a un montón de niños. Repito, ya hay chavales que entraron en el Hogar Nazaret hace ya muchos años y que ya tienen carreras, que ya están empezando a trabajar, ya están empezando a generar dinero para darlo al Hogar Nazaret. O sea, es una especie de camino, de bucle. Está ayudando a un montón de niños. Creo que tiene 500 niños en total. Es que es una salvajada y es darles un futuro a los pobres más pobres del mundo, que es lo que se encontró el pater en medio del Amazonas. Está bien. Así es, así es. Bueno, Gonzalo, para ir cerrando ya la entrevista, un mensaje que quieras darnos a las personas que estamos escuchándote y que pueda servirnos de inspiración para el futuro cercano. Pero bueno, primero,
que nada es imposible en la vida, nada, nada es imposible en la vida. Hace muchos siglos parecía que era imposible que el mundo fuera redondo y que el planeta redondo. Hace un siglo y medio parecía imposible que el hombre volara y el hombre vuela. Hace 70 años parecía imposible que el hombre saliera del planeta y que llegara al espacio. Y el hombre ha llegado al espacio y incluso ha llegado a la Luna. Eh, Hace poco tiempo siempre se ha dicho que no podríamos pasar una pandemia y salir para adelante. Y yo creo que lo hemos hecho con muchas dificultades, porque sobre todo cuando se mete la política entre medias a veces lo estropea todo, pero lo que hemos conseguido es salir como, ya no solamente como país, sino como sociedad. Y yo soy de los que digo que nada es imposible. Lo único imposible es lo que no se intenta, lo que no se lucha. La lucha y el intento es lo que hace que la gente pueda tirar para adelante y que nos ayudemos un poco más unos a otros. Que intentemos dejar de polarizar a este país, que está muy polarizado. Que yo puedo tener mis ideas, que a lo mejor son de un lado o de otro, y puedo tener amigos que piensen de forma contraria a mí, si no pasa nada. Si las ideas, yo creo que todo el mundo intenta tener las ideas mejores para todo el mundo, o debería, salvo la gente que sea un poco extraña. Lo normal es conocer a la parte contraria e intentar entenderla y que te entienda. Pero vivimos en un momento extremadamente polarizado, que tenemos una sociedad que nos está poniendo al límite en muchas cosas, que yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar un poco las raíces de todos nosotros, buscar la amistad y el que de vez en cuando a lo mejor nos demos un abrazo. Si es que el abrazo yo creo que lo hace todo. Pues sí, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Danos tus coordenadas, tus redes sociales para que las personas te ubiquen y puedan aportar y puedan conocerte un poquito más. De estas recetas, pues también las buscaré nosotros para a veces que queremos hacer cosas diferentes, pues también para aprovechar esos saberes de tu madre. Bien, no, bueno, y de mi toque, yo siempre digo lo del toque y la lo receta porque muchos la modificas a tu gusto y al gusto sobre todo de la familia. Ya sabes que muchas veces es la mujer y la hija las que te modifican los sabores porque no le gusta la cebolla a la niña, entonces intentas o taparla o camuflarla. Es las Lalo Recetas o Lalo Recetas en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok son donde podéis encontrar como Lalo Recetas o las Lalo Recetas, de las dos formas. Eh, Aparte, ya sabéis que, bueno, soy agente de la Guardia Civil. Si me veis por la calle, pues me saludáis, que no damos miedo, ¿vale? Que somos gente buena y además siempre he dicho que los niños tienen que no tener miedo a los guardias porque me he portado mal, sino lo contrario, que si el niño se pierde, al primero que tienen que ir corriendo es al guardia civil o al bombero o al policía de turno. Y ya sabéis que en unos meses, pues yo creo que en un mes, mes y medio, tendré mi segundo libro, así que espero que me invites otra vez para presentarlo contigo y estaré más que encantado de estar aquí otra vez con vosotros y charlar de lo que queráis. Esto a mí me gusta hablar. Pues muchísimas gracias y por supuesto, cuando quieras, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas para que vengas a contarnos acerca de tu libro, que mientras estuvimos conversando me dijo el intro y les promete, el libro promete, es una historia interesante. Pues yo les digo desde aquí, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si no se han suscrito, no cuesta nada, a nosotros nos Hombre, por ayuda a supuesto, crecer. campanita, campanita, Y campanita. la campanita para las notificaciones, exactamente. Muchísimas gracias de nuevo, Gonzalo, por estar aquí conmigo, por darnos un poquito de esa luz maravillosa que tienes y bueno, de las mil bendiciones, que Dios te siga llenando de luz, de prosperidad, de unión familiar, que te llene de mucha salud a ti y a todos tus seres queridos. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Bye Vale, bye. muchísimas gracias.